Que el Señor les bendiga. Pues vamos a continuar con este tema que Dios nos ha estado mostrando, el tabernáculo de Dios con los hombres. Esta es la tercera parte ya de este tema y queremos pues finalizar hoy, Dios mediante. Tomemos pues entonces en Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, vamos a leer desde el verso 1. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dios añada bendiciones a la lectura de su palabra. Amado Dios, gracias te damos, Señor, una vez más, por reunirnos, por congregarnos bajo tus alas, Señor, las alas del gran águila, tu palabra revelada para nosotros, Señor, en la cual hallamos todo lo que necesitamos. Oh Padre eterno, allí hay sanidad, allí hay sustento para nuestras almas, allí hay sustento para nuestros cuerpos, Señor. Allí está todo lo que necesitamos. Sin ti nada somos, Señor. Bendice pues este pequeño grupo de tus hijos. Concede tu gracia, tu amor. Ayúdanos, Señor, a servirte cada día más, a rendirnos cada día más a ti, Señor, a tomar este glorioso mensaje y vivir por él, vivir para él, Señor. Que sea tu gracia guiándonos en todo. Toma estas notas, estas escrituras, Padre, y hazla viva en nosotros, Señor. Revélate a ti mismo en nuestros corazones y úngenos, y que salgamos de aquí edificados y fortalecidos, con nuestros corazones ardiendo por tu presencia, Señor. Si alguno es enfermo entre nosotros, que ese enemigo sea reprendido, Señor, y tú lo sanes en el nombre de Jesucristo. Si alguno es necesitado, Señor, susténtale, dale respuesta, Señor, a su necesidad. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, Padre, para gloria tuya. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Pueden tomar asiento. Como saben, pues esta enseñanza, esta predicación está siendo grabada y va a ser escuchada por muchas personas a través de la vía de la internet. Así que le damos saludos a todos ellos que van a escuchar pues estas palabras que el Señor nos dará en esta mañana, y que Él nos unja y nos inspire para que sea claro y sea entendido, selle nuestros labios para lo que sea errado, y que lo abra para las cosas verdaderas y que edifiquen el corazón de cada creyente. Hemos venido pues trayendo este tema a través de las Escrituras, y vimos como el Señor mismo
anunció que ese tabernáculo vendría. Ese tabernáculo es la esposa del Cordero. Es la novia una vez que se ha unido al novio. Y ellos son una sola carne. Son la manifestación en una sola carne. Eso es lo que dijo Pablo en Efesios. Él dijo, el novio, la novia, la iglesia y Cristo son una sola carne y es un misterio. Es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios es manifestado en carne. Entonces vimos cómo la promesa estaba dada para que allí, en ese lugar que Dios escogió para él poner su nombre, que Dios escogió para él identificarse con sus hijos, allí él recibiría adoración. En Deuteronomio él lo dijo, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que yo te doy, sino en el lugar que yo escogiere para que habite allí mi nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Así que ese nombre fue dado para adoración, para que los hijos de Dios adoren ese nombre. Y Él escogió un lugar en donde Él poner ese nombre. Hablamos también de ese nombre nuevo, que muchos han confundido, que tantas cosas se han dicho de ese nombre nuevo, pero la promesa que está allí en Apocalipsis, el capítulo 3, el verso 12, es donde dice que, déjeme buscarlo para no, perdón, para no equivocarme. Apocalipsis 3, el verso 12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él, vea, el nombre de mi Dios, el Señor Jesucristo. El nombre de la ciudad de mi Dios, que es el Señor Jesucristo, porque la novia toma el nombre del novio. La esposa toma el nombre del esposo. Entonces, es el mismo nombre, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y luego dice, y mi nombre nuevo. Mi nombre nuevo. Yo quiero leer allí en las edades. Déjeme buscarlo un momento, hermano. En el libro de las edades, la edad de Filadelfia, en la página 333, párrafo 137. Perdón, es en la página 132, párrafo 137, dice el profeta, y escribiré sobre él mi nombre nuevo. Mi nombre nuevo, cuando todo llegue a ser nuevo, y esa es la promesa allí en Apocalipsis 21, ¿no? He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Entonces, cuando todo llegue a ser nuevo, entonces él también tendrá un nombre nuevo. ¿Quién? El que está hablando en las edades. Jesús era el que hablaba en las edades. Entonces, él también tendrá un nombre nuevo. Él siempre tuvo cambios de nombre. Él fue Jehová Jireh, Jehová Rafa, Elohim. Perdón, pero es esa deidad. Y esa deidad habló en las edades con un nombre. Entonces, él también tendrá un nombre nuevo. Y ese nombre también será el nombre de la novia. Ahora, el nombre de la novia es el nombre nuevo del novio. ¿Ve? Pero la novia toma el nombre, cuando ella se casa, ella toma el nombre del esposo.
también será el nombre de la novia. Lo que aquel nombre es, nadie se atreve a conjeturar. Tendría que ser una revelación del Espíritu dada tan conclusivamente que nadie se atrevería a negarla. Pero sin duda Él dejará aquella revelación para el día en que Él desea mostrar el nombre. Es suficiente conocer que este nombre será mucho más maravilloso de lo que nosotros jamás podríamos imaginar. Así que ese nombre es una revelación. Y fue revelado y fue traído como una señal eterna. El nombre que Él tomó como novia es un nombre nuevo. Y sobre ese nombre Él puso el nombre de mi Dios, que es el Señor Jesucristo. Así que el nombre de ella es el nombre de Él. Y ellos pues son identificados en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que es revelado, ese nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, en la página 18 del mensaje, el único lugar provisto por Dios para la adoración, en la página 18, el párrafo 122, dice el profeta, vean, uno tiene que llegar a ese lugar correcto antes de que Él pueda aceptar su sacrificio. Ahora, todos saben que el sacrificio es Jesús, correcto, que Él fue el que fue llevado al Calvario. Ese sacrificio es traído en este día. Y vamos a ver dentro de un rato por qué. Es traído. Pero tiene que ser colocado en el lugar correcto. No puede ser colocado en cualquier lugar. Jesús no puede ser colocado en cualquier puerta, en cualquier idea, en cualquier denominación, en cualquier cosa que se le ocurra a la gente y diga, una gran revelación. No, tiene que venir por la palabra y tiene que ser colocado en el lugar correcto para que ese sacrificio pueda ser aceptado. Puede ser el mismo sacrificio, pero si no está en el lugar correcto, no va a funcionar, no va a ser aceptado por Dios. Dice el profeta, uno tiene que llegar allí, observe, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. ¿Qué tipifica eso en el sacrificio? No comerás con ella pan con levadura. No la mezclen con ningún credo. Tiene que ser la palabra, ningún pan leudado. Ustedes saben que es la levadura en cualquier cosa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Toda la masa significa el cuerpo. A Cristo no se le puede meter ni un tantito de denominación o de credo. No, Señor, eso no funcionará. Y no ha funcionado. Mucha gente ha hecho eso, mezclar el mensaje con las ideas de los hombres, con los dogmas, con las tradiciones que se tienen, y lo que resulta es algo que no tiene lugar en Cristo, sino en la denominación, en el mundo. La Escritura en Deuteronomio dice, 7 días comerás con ella pan sin levadura. ¿Qué tipifica ese pan sin levadura? 7 días, ¿qué tipifica? Las edades de la iglesia. 7 edades de la iglesia. Todas las edades de la iglesia tenían que vivir de la palabra apostólica pura. De la palabra apostólica. De la doctrina, de la sana doctrina. Muchos han cambiado esa sana doctrina por ideas de hombres y leudan la masa. Añaden levadura a la masa. Pero eso tenía que ser comido en las edades, sin credos, sin denominaciones, hasta que llegara el Cordero de Pascua. Y ese Cordero de Pascua es el que los llevaría al tabernáculo de reunión, al lugar donde poner el sacrificio. Y ese Cordero era sacrificado al atardecer, al final de los 7 días.
Hay que tener visión profética, hay que tener esa visión espiritual para reconocer que el sacrificio es colocado hoy en el tiempo del atardecer. Porque cuando la gente oye hablar del sacrificio del Cordero, inmediatamente piensan en Jesús allá en el Calvario. Y eso desde luego que fue una representación física, pero el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua, viene de la eternidad. Apocalipsis 13 lo dice. El Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. No en el Calvario, sino el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Así que ahí, ese Cordero del que estamos hablando vino desde antes de la fundación del mundo. Y en el Calvario se consumó una realidad. Por eso fue que él dijo, consumado es. ¿Qué consumó? Ese sacrificio que venía desde antes de la fundación del mundo. Y ese es el mismo sacrificio que viene hoy y es traído en este tiempo porque es el tiempo de la eternidad. Tuvo que ser de esa manera. Dios fue sabio en eso, al colocarlo así. Fíjese, en la página 20 del único lugar provisto por Dios para la adoración, el párrafo 132 y 133, dice el profeta, 7 días comerás con ella pan sin levadura. Ahora, el pan es un tipo. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. No es solo una palabra aquí y otra allá, como las denominaciones les harían a ustedes creer. Mas la palabra de Dios es perfecta. Es Dios mismo en forma escrita, llamando una simiente y la clase correcta de fe inadulterada en esa palabra traerá esa simiente a vida. Eso es exactamente lo que es. ¿Ven? Cada noche en los discernimientos y todas estas cosas, porque es una promesa que Dios hizo. Y Él se paró junto a mí y me dijo eso, y me dijo que estos impostores se levantarán, pero mantente firme. Yo lo creo, y con ningún motivo egoísta para lastimar a nadie, sino para ser reverente ante Dios y hacer la obra que Él me llamó a hacer. Por eso es que yo digo estas cosas, y Dios así lo confirma y acepta la ofrenda y el sacrificio, vindicándolo ser la verdad. De eso no hay duda. Ahora vigilen bien esa palabra. Él está hablando de su ministerio, de lo que ocurría con el discernimiento noche tras noche cada vez que él predicaba. Y está diciendo que eso es lo que se cumplió porque era una promesa que Dios la envió. Es la promesa que él hizo y se cumplió en él. Todo lo que se manifestó en el ministerio de William Marion Branham es la promesa de Dios cumplida respecto a la venida de ese Cordero de Pascua. Porque eso fue lo que trajo el sacrificio a vida. Eso fue lo que trajo al Cordero presente, a estar presente allí. La palabra revelada. No una tradición, no un personaje histórico, pero la vida de ese Cordero estaba presente allí. En el tiempo de Jesús trataron de hallar una explicación para eso. Ellos querían que Jesús se lo demostrara, que les explicara de dónde él hacía esas obras, esas señales. Y el Señor no les explicó nada. El hermano Branham trató de explicar las cosas y lo que hizo fue enredar todo. Mismo Dios se lo dijo. Cuando él trató de explicar la señal en la mano y después de explicar cómo era que un profeta tenía vivía en 2 dimensiones distintas, y él trataba de explicar cómo era que el don venía y lo que él sentía y todo eso. Entonces de repente salió por todas partes gente sintiendo calor, sintiendo frío, sintiendo esto, sintiendo lo otro.
y enredaron toda la cosa. Y hasta el sol de hoy, por donde quiera hay cualquier becerro de oro que aparece diciendo que es profeta, diciendo lo que no es. Y Dios le mostró una visión al profeta donde él estaba tratando de meter un cordón grueso en el zapatito de un bebé y no cabía. Y después le mostró un sedal que él lanzó al pez y después todo se enredó y él estaba todo enrollado tratando de desenredar toda esa maraña que hizo el sedal. La línea pues de pesca. Y el Señor, ¿qué es esto? Y Dios le dijo, no puedes enseñarle las cosas sobrenaturales a bebés pentecostales. El hermano Branham se quebrantó y pidió perdón al Señor por hacer eso. Eso fue la primera etapa y la segunda etapa. La tercera etapa, que es Jesucristo mismo, Él no la explicó. Solo se manifestó y los entendidos entendieron. Eso fue lo que hizo Jesús, no le explicó nada. Ellos vinieron a decirle, ¿de dónde haces estas cosas? ¿De dónde tú tienes esto? Y el Señor Jesús le preguntó, solamente le hizo una pregunta, ¿el ministerio de Juan el Bautista fue de Dios o fue de los hombres? Si ellos decían que fue de Dios, entonces, bueno, ¿por qué no lo siguieron? Pues, ¿por qué permitieron que lo mataran? ¿Por qué lo desecharon? Y si decían que fue de los hombres, entonces tendría que explicar por qué él hizo esas señales que hizo. ¿Ve? Así que ellos se quedaron allí viéndolo y dijeron, no podemos responderte eso. Y Jesús le dijo, ni yo tampoco les responderé de dónde vienen estas cosas. No les explicó ni le debatió nada. Simplemente los dejó con sus ideas. Dios nos ayude a hacer lo mismo, hermano. A tener la suficiente sencillez de corazón para reconocer ese espíritu de contienda que solo quiere disputas. Dios nos ayuda a ser responsables con lo que Él nos ha concedido. Pero recuerden, el cordero fue guardado por 14 días, 2 veces 7. Y al caer la tarde, fue presentado como ofrenda en el lugar que Dios escogió para poner su nombre. Allí fue presentado el cordero. Y fue presentado como ofrenda, como la ofrenda de la harina. Libre para todo el que quiera tomar de esa ofrenda. Para el que quiera venir y poner la mano sobre esa ofrenda y aceptar que allí todas tus culpas fueron pagadas. En la revelación de ese cordero. El cordero de la Pascua en este día. Porque cuando ese cordero descendió, mi amado hermano, mi amada hermana, él descendió con un título de propiedad sellado, refrendado en el trono de Dios. Fue firmado allí, fue sellado que usted está libre de culpa y ahora recibe la revelación de ese cordero. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Ahora, dice nuestro hermano Branham aquí en la página 25, párrafo 172, del único lugar provisto por Dios para la adoración. Dice, ahora, vean,
Fue examinado por 14 días. Ese fue Cristo. Ahora fíjense, luego Él fue sacrificado en el tiempo del atardecer. Era cuando debía morir. Hablando del Cordero. Cristo murió al atardecer en la tarde. Y entonces noten, la sangre habría de ponerse en el dintel de las puertas. ¿Ven? Lo cual, la sangre es la vida del animal. O sea, la vida de ese cordero. Ese cordero fue llevado a la cruz del Calvario. Pero esa vida vino a través de las edades. Esa vida tenía que ser puesta en este día, colocada en el dintel de la puerta. Dice, lo cual la sangre es la vida del animal. Comeréis solamente la carne del sacrificio, pero la sangre de él, la cual es la vida, derramadla. ¿Ven? Tenía que ser la sangre, tenía que ser puesta en el dintel de la puerta de la casa, dentro de la cual el sacrificio había sido aceptado. Gloria, dice él. ¿Qué es la vida? El nombre. Él puso el nombre de la persona. Uno se acerca a la puerta y ve qué nombre está sobre la puerta antes de tocar el timbre. ¿Ven? La sangre fue puesta en el dintel de la puerta como un tipo del sacrificio que había adentro. La vida de ese cordero fue colocada en un lugar como prueba de que ese lugar había sido aceptado en sacrificio. Dios había aceptado ese lugar. Dios lo aceptó como un redimido. Fue puesta en el dintel de la puerta como una señal de que el sacrificio había sido aceptado dentro de esa casa. Allí está el lugar en donde se reúnen los adoradores. Allí es donde la verdadera adoración está ocurriendo, dentro de esa puerta. Porque es la puerta que Dios escogió. Fue la que Él mismo preparó. Y la muestra, ¿cómo? Probando que esa sangre está puesta allí. Que esa vida se manifestó en esa puerta. Probó la columna de fuego allí. Probó las sanidades, los milagros, las maravillas, el discernimiento. Todo fue probado. Toda la vida de Jesús fue probada en ese lugar, en esa puerta. Fue manifestado allí. ¿Y qué mostraba eso? Que adentro estaba el sacrificio. El cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y allí es donde ocurre la verdadera adoración. El verdadero adorador llega a esa puerta. Llega a ese lugar y adora allí a Dios. Mire, vamos a leer San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, vamos a leer allí y veamos esta conversación que tuvo el Señor Jesús con una mujer. Vamos a leer del verso 5 hasta el verso 24. Juan capítulo 4, verso 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo:
Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarlo. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y aquí entra la parte que nos interesa, que nos muestra esta realidad. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Dios añada bendición a la lectura de su palabra. Así es. Fíjense. Ni en Jerusalén, ni en este monte, ni en aquel monte adorará. Sino que habrá un lugar en donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre. En primer lugar, es el Padre el que busca a estos adoradores. Porque tales adoradores el Padre busca. No los ritos ni los dogmas, sino el Espíritu, en espíritu y en verdad. Y los que se acercan a esta adoración lo hacen porque es necesario que adoren así. Tienen que adorar en ese espíritu, porque allí es la verdadera adoración. Lo que dice 1 Corintios 12, por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber de ese mismo espíritu. Esa es la verdadera adoración. El lugar que Dios escogió para poner ese nombre, para que el Espíritu de Dios viva allí y los verdaderos adoradores adoran en ese espíritu. No en doctrinas, ni en dogmas, ni en ritos, sino en la revelación de ese espíritu. Dice el profeta, en la página 25, el párrafo 174 del mensaje, el único lugar provisto por Dios para la adoración. Dice, ahora vamos a descubrir el lugar de adoración por medio de eso, viniendo a través de esa sangre. Noten,
La sangre sobre la puerta hablaba del nombre de lo que había por dentro. Ellos estaban allí adentro. Nuestro lugar de adoración, el Cordero, es la palabra. Eso lo sabemos, dice él. El lugar de adoración está basado en la palabra. No la letra, sino la vindicación del Espíritu de Dios tomando lugar en la palabra. ¿Ve? Por eso dice Apocalipsis 21, cuando introduce el tabernáculo de Dios con los hombres, dice, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El Dios de ellos. Porque en el mundo hay muchos dioses. Pero ellos tienen un Dios, que es el Dios verdadero, que es la revelación de la deidad. Dios es objeto de adoración. Así que ellos adoran allí. No como la adoración de las edades, sino en la adoración del Espíritu y en verdad. Es una adoración genuina. Es una adoración personal. Es íntima. Es usted y Dios adorando juntos. Porque Él le da a usted la revelación. Y esa es su adoración. Y usted recibe esa adoración y la cree, la ama, la vive. Y esa es la adoración de usted. Que crea en el que Él envió. Esa verdad tiene que ser manifestada al creyente. Tomando toda la promesa de Dios para este día y haciéndola realidad delante de tus ojos. Es Dios haciendo eso. No es el hombre. Por eso dice que el tabernáculo de Dios, Él mismo estará con ellos como su Dios, porque ellos adoran en ese tabernáculo. Y la adoración que Él recibe allí no es la adoración de las edades. Él no está allí por medio de los dogmas, las doctrinas, sino por la manifestación de la deidad en tiempo presente. La columna de fuego dándose a conocer. Mire, voy a leer este mensaje. El poderoso Dios develado ante nosotros. Este mensaje fue predicado el 29 de junio de 1964 en Filadelfia. Dice el profeta en la página 16. Dice, note, ahora hallamos que fue oculto al incrédulo, mas revelado al creyente. Note, Moisés tuvo que entrar en la columna de fuego solo. Nadie podía entrar con él. ¿Y qué nos dice eso a nosotros? Precisamente que uno no entra a esto al unirse con un grupo pentecostal. ¿Ven? Él no lo ha revelado a un grupo. Él lo ha revelado al individuo. Y así mismo es hoy. Usted dice, yo pertenezco a una iglesia, yo pertenezco a esto. Pero eso no funcionará. ¿Ven? Y para cualquiera que intentara seguir a Moisés para personificarlo era muerte, y así mismo es hoy. Muerte espiritual al tratar de personificarlo. Mire, Dios lo revela al individuo y lo coloca en el lugar de adoración. La palabra revelada. Eso no puede ser personificado. ¿Ven? Cuando ese lugar de adoración es revelado a nuestro corazón, entonces es la palabra viviente. Es donde usted adora en espíritu y en verdad. Pero tiene que ser revelado a tu corazón. El lugar de adoración tiene que ser revelado a tu corazón. Porque allí es que usted va a adorar. Sigue diciendo él.
Página 16. El poderoso Dios revelado ante nosotros. Moisés velado era la palabra viviente para aquel pueblo. Y hoy en día, los que están velados son la misma cosa. Ellos son cartas escritas, leídas de todo hombre. No una carta nueva, pero la carta que ha sido escrita, hecha manifiesta. Son aquellos quienes creen la palabra y la promesa de este día. Cuando Dios está derramando de su espíritu sobre toda carne, y esas son las cartas escritas. Pero cuando una persona intenta personificar aquello carnalmente, le resulta mal. Su vida muestra lo que usted es. Prueba lo que es. No puede ser personificado, porque es una revelación personal de parte de Dios. Es Él mismo dándose a conocer, y eso concluye el misterio de Dios, la consumación del misterio, tal como dice Apocalipsis 17. En los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a sonar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Cristo es ese misterio. La revelación de ese misterio le da a usted acceso al ministerio de Jesucristo. No al ministerio de mensajeros o de ángeles, de reformadores, sino al Señor Jesucristo en su ministerio. Muchos hablan del ministerio quíntuple. Eso estaba bien para las edades. Pero después de las edades, lo que se manifiesta es el ministerio de Jesucristo. Y en el mensaje Almas Encarceladas, el profeta dijo, 3 es perfección. Hablando de la tercera etapa, del tercer jalón, dijo, 3 es perfección. El ministerio llegó a perfección cuando reprodujo a Jesucristo una vez más en lo natural entre los seres humanos. El ministerio llegó a perfección cuando manifestó a Jesucristo. A Jesucristo. Porque Cristo es el misterio de Dios revelado. Y los que entran en Cristo pasan a ser adoradores de esa gran realidad en espíritu y en verdad. Esa es la verdadera adoración. Y esa fue la promesa que Jesús le dio. Le dijo a la mujer samaritana, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No en ritos, sino en espíritu y en verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y Él es la palabra. Dios es la palabra revelada. Fue Jesús el que se reveló a ella como el Mesías, como el Cristo. Y es Jesús hoy el que se revela al creyente como el ungido, como el verdadero Cristo, la promesa de Dios para este día. Él es esa promesa. Vamos a leer aquí en 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3. Vamos a leer el verso 7. Del verso 7 hasta el final de ese capítulo dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en ese respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido.
Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Sí, Señor. Cuando el velo de la tradición es quitado, entonces el Señor Jesucristo es presentado en su misma imagen, deidad manifestada. No en un personaje histórico, hermano, sino en la deidad, Elohim. Es ese poderoso Dios, develado ante nosotros. Allí en ese mensaje, el poderoso Dios develado ante nosotros, en la página 17, dice: entonces, pueden ver que la cosa es que Dios está llamando a un éxodo, que salgan de atrás del velo carnal quienes tratan de personificar, quienes tratan de unirse a la iglesia, y no solo los metodistas, bautistas, presbiterianos y otros, pero iglesias pentecostales. Es un asunto individual, es usted y Dios. Usted tiene que entrar, no su grupo, no su iglesia, no su pastor, pero es usted quien tiene que entrar. Es usted, mi hermano, mi hermana, quien debe entrar a esa promesa, quien debe entrar en ese velo, en esa revelación. Si usted no entra, entonces seguirá dando vueltas y vueltas en el desierto, esperando una promesa que está delante de usted. Solo tiene que tomarla, entrar en ella, caminar en esa verdad, porque esa es la realidad de una deidad hecha carne entre nosotros. Es un asunto individual. Usted tiene que entrar en ese lugar de adoración, y allí Dios va a recibir su adoración, va a recibir su cordero. Era Dios en un hombre llamado Jesús de Nazaret. Era Dios en piel, y Él desplegó toda la naturaleza de la deidad en aquel día. Mostró a esa deidad en cada paso que dio. Probó que era esa deidad. Y Él prometió que Él lo haría de nuevo. Entonces, cuando usted entra más allá del velo, ve de nuevo a esa deidad en piel. Dios vaciado en un hombre. Y esa es la promesa que Él hizo. Yo me voy a revelar a ustedes. En piel humana. En un hombre. Y ese hombre es William Marion Branham. Fue la promesa de Dios que Él se manifestaría, y lo hizo. Lo probó. Gloria al Señor. Fíjese, en la página 18 de este mensaje, el poderoso Dios develado ante nosotros. Entonces, era Dios. Allá entonces era Dios en un hombre, su Hijo Jesucristo. Nosotros creemos eso. No solamente un profeta, no solamente un hombre ordinario, un humano cualquiera. Era Dios en Cristo, Dios en un hombre, la plenitud de la deidad corporalmente en un hombre. Dios en un hombre. Ahora es Dios en hombre. ¿Ven?
la plenitud de Dios en la deidad corporalmente en toda su iglesia, manifestándose a sí mismo, cumpliendo su palabra en su iglesia, no en las congregaciones, sino en la paloma mía, en su iglesia, la bendita, la escogida del Padre. Esa es su iglesia, donde Él se manifestó. Vean, nos acusan de adorar a un hombre. No nos han dicho. Ustedes están adorando a un hombre. Pero en realidad nosotros sabemos lo que estamos adorando. Tal vez ellos tengan razón en su forma de pensar, en su manera de ver las cosas, ellos pueden tener razón. Como les he dicho antes, como le dije a un hermano que me dijo eso, tú estás adorando a un hombre. Yo le dije, puede que tenga razón, pero no es como usted piensa. No es como usted cree que lo estoy adorando. Porque la verdadera adoración es espíritu y en verdad. ¿Ve? No es para ellos. ¿Ve? Sabemos lo que estamos adorando, porque Él se vació en ese hombre. Él cumplió su promesa allí. Dice el profeta, allí mismo en la página 18, el poderoso Dios develado ante nosotros. Fíjense esto. Cuando yo le conté esto a un hombre el otro día, cuando se publicó aquello de aquel hombre siendo sanado, este mismo ministro dijo, hermano Branham, ellos están haciendo un Dios de usted. Bueno, dice el profeta, él era un crítico, así que pensé que lo dejaría. Pensaba terminar allí con eso, no para herir, ustedes saben. Pero yo dije, ¿y está eso muy fuera de la Escritura para que sea eso? Es la respuesta. ¿Está muy lejos eso de la Escritura? ¿Ven? Yo dije, no, no es. Dije, por cuanto Jesús llamó a los profetas dioses, ¿ven? Correcto, Dios. Y dicen, bien, pero ustedes están tratando de tomar el lugar de Dios. Eso no está muy fuera de orden. Eso es exactamente lo que es. Exactamente. Dios manifestado en carne tal como Él prometió. Ahí está. Pero es que uno no quiere discutir con las personas. Estás haciendo un hombre Dios. Pero es que eso no está muy fuera de la verdad. ¿Ve? Eso no está muy lejos de lo que realmente es. ¿Ve? Si aquellos profetas, bajo la sangre de toros y machos cabríos, la palabra los declaró dioses, ¿quién es este que bajo el cloro de la sangre de Jesucristo trajo asistencia a ardillas? ¿Quién es? Si aquellos bajo la sangre de toros y machos cabríos eran dioses, ¿quién es este que bajo la sangre de Jesucristo creó ardilla, creó un oso, trajo un caribú a vida? ¿Quién es? Gloria al Señor. Sabemos quién es Él. El Shaddai, el Todopoderoso, el de los pechos. No es otro sino que Elohim, la deidad plena, manifestada en piel humana, tal como Él lo prometió. Aleluya. Eso es lo que es el poderoso Dios develado ante nosotros. El poderoso Dios. Aleluya. En la página 19 de ese mismo mensaje, el poderoso Dios develado ante nosotros, dice, y vemos aquí que Dios siempre ha tenido piel. Cuando Moisés lo vio, él tenía piel, parecía un hombre. Cuando Dios estaba detrás de las cortinas, él tenía piel. Y en esta noche
Dios en su iglesia, Él está velado en su iglesia con piel. Él es el mismo Dios en esta noche. Hallamos eso. Pero hoy, como siempre, el velo de piel es donde tropiezan las tradiciones. Cuando dice que Dios está en su iglesia, piensan que es en la congregación. Pero la iglesia es uno. La iglesia del Dios viviente es la esposa del Cordero, la novia, un solo individuo. Ellos simplemente no pueden creer que ese es Dios haciendo a esa gente actuar de esa manera, dice el profeta. ¿Ven? Es porque Dios está velado en su iglesia, en piel, encarnado. Correcto. Él está oculto del incrédulo y revelado al creyente, sí, Señor. Ahora, cuando su velo tradicional de las tradiciones de los ancianos y la palabra es atravesado, desde luego, hoy mismo, luego está a la vista, lo vemos a Él, deidad, una vez más, velada en carne humana. Hebreos capítulo 1 dice así, y también Génesis capítulo 18. Ustedes bien se acuerdan que Dios era un hombre parado allí, comiendo y hablando con Abraham, y le dijo que estaba haciendo Sara en la tienda atrás de él. Y Jesús dijo, así como fue en los días de Sodoma, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Deidad velada una vez más en carne humana. Gloria al Señor. Deidad velada una vez más en carne humana. Eso es lo que puede traer al verdadero adorador a su lugar de sacrificio, a su lugar de adoración. ¿Ve? Esa deidad velada en carne humana es el lugar que Dios escogió para que habite allí su nombre, porque ese es Jesucristo manifestado. ¿Ve? Puede que el mundo vea a un hombre, tal como lo vio Herodes o como lo vio Pilatos. ¿Ve? Incluso muchos ven en él un profeta, un rabí, un maestro, un mensajero. Tal como lo vio Nicodemo, como lo vieron muchos haciendo milagros. Y dijeron, bueno, este es Elías, este es Jeremías, este es Juan el Bautista que resucitó. Muchos lo ven así. Muchos lo ven como Juan el Bautista. Pero también hallaremos en la Biblia a un Natanael que vio en él a la deidad revelada, al Dios de los profetas, y lo aceptó como tal. Hallamos en la Escritura a un Pedro que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor. Pero es el lugar que Dios escogió para que habite allí su nombre. Y esa señal permanece para siempre, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es esa puerta. Jesús es esa puerta. Jesús colocado en ese lugar de adoración, de verdadera adoración. ¿Ve? Gloria al Señor. Dice el profeta, allí en el mensaje, el único lugar provisto por Dios para la adoración, en la página 27, el párrafo 187. Muy bien, noten. Esto trae a plena vista a Jesucristo, porque todo el Antiguo Testamento es un tipo de Él. Todas las fiestas, todas las adoraciones y todo. Y tengo escrito aquí, debajo de esta serie de escrituras, explícalo. Es allí donde tomaría bastante tiempo explicar cómo todas las fiestas, aún la ofrenda de la harina, fue un tipo de Cristo. Todo apuntaba a este día. Todo lo mostraba a Él revelado como la deidad. Y esa revelación cuadra perfectamente por todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Te hace mirar directamente a la persona del Señor Jesucristo manifestado. Siempre fue el mismo Señor Jesucristo. En diferentes cuerpos, en diferentes nombres, pero la deidad manifestada. Y Él se manifiesta en el Hijo, en el Logos que salió de Dios. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18.
Ya finalizando, hermano. El único lugar provisto por Dios para la adoración. En la página 30, el párrafo 208. 210. Dice, ahora, él dijo, el lugar a donde los voy a encontrar y a donde aceptaré su sacrificio es donde yo escojo poner mi nombre. Entren por esta entrada, por esta puerta donde yo escojo poner mi nombre. Por allí es donde deben venir. Pues ellos pusieron, esta es la iglesia de Cristo. Si hay algo errado en esa declaración, es que le faltó una sola palabra, anti. Esas iglesias que no, la iglesia de Cristo, está la iglesia. Dice, le faltó una palabra, la iglesia anticristo. Ellos están en desacuerdo con todo lo que él enseñó, fariseos modernos. Pero nosotros tenemos que hallar el lugar en donde él puso su nombre, porque allí está su única puerta provista. Amén. Gloria, fíjense. ¿En dónde puso él su nombre? En su Hijo. En su Hijo. En donde el Hijo es manifestado, ahí está el nombre del Señor Jesucristo. El Hijo tomando el nombre del Padre. Gloria a Dios. Vea. El Hijo, dice el profeta en la página 30, el párrafo 212, el único lugar provisto por Dios para la adoración. El Hijo siempre toma el nombre de su Padre. Él dice, en todo caso yo vine a esta tierra en el nombre de un Branham, porque el nombre de mi Padre era Branham. Jesús dijo, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. ¿Desean la Escritura para eso? San Juan 5:43, ven. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Entonces el Padre puso su propio nombre, el cual es Jesús, en el Hijo. Y Él es el camino, Él es la puerta, Él es la casa, Él es donde Dios escogió poner su nombre. Dios no colocó su nombre en mí, Él no colocó en la iglesia, Él no lo colocó en la iglesia, Él no lo colocó en la metodista, bautista o católica, mas colocó en Cristo el Emmanuel ungido. Vea, gente que dice que el nombre del Padre es Branham, Marion Branham. Eso no es así. El nombre no es Branham, el nombre es el Señor Jesucristo. Pero ese nombre fue colocado en el Emmanuel ungido. Y ese Emmanuel ungido, el ungido de Dios, tomó un cuerpo de piel. Un cuerpo de morada, un lugar de morada. Y ese lugar de morada es William Marion Branham. Y el nombre está puesto en el ungido, en Jesucristo. Pero a través de esa morada de piel, él interpretó la palabra, develó el nombre de Dios y su simiente real vino a conocerlo a él. ¿En dónde? En William Marion Branham. ¿A quién conocieron? A Jesucristo. No a Branham, a Jesucristo. Ellos son reunidos por esa revelación. Donde quiera que estén ellos, donde quiera que esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. El cuerpo está allí. Y en ese cuerpo vino el ungido que tiene el nombre y fue colocado allí. Dios recibe adoración en el tabernáculo de Dios con los hombres. Y es el nombre de Jesucristo el que estamos adorando en un tabernáculo. En un hombre que manifestó ese nombre, el nombre de Jesucristo. Él dice, en la página 30, el párrafo 214, dice, y el nombre está en la palabra, porque Él es la palabra, amén. Entonces, ¿qué es Él? La palabra interpretada es la manifestación del nombre de Dios. Con razón, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Te ha revelado quién soy yo. Y sobre esta piedra edificaré mi lugar de adoración. Y las puertas del infierno
no podrán derribarlo. Amén. Oh iglesia viviente de Dios, parada sobre fundamento firme, solamente en Jesucristo ustedes pueden entonar el himno. Pero si no se encuentran en Cristo, la palabra estarán en arena movediza y peligrosa. Pero sobre esta piedra, Cristo, mi palabra, la palabra, a través de esa morada de piel, Él interpretó la palabra. El fundamento firme es Jesucristo, revelado en el mensaje que Dios envió a los corazones de los creyentes. Esa es la puerta que Él escogió para que su nombre sea revelado. El nombre es revelado allí en esa puerta, en ese lugar, en ese cuerpo que Él dijo, me preparaste cuerpo. ¿Quién? El ungido, el Emmanuel ungido, me preparaste cuerpo. ¿Ve? Y en ese cuerpo, Él tomó una novia, una esposa. Y la esposa toma el nombre del esposo. ¿Ve? La esposa toma nombre del esposo. Dígame, hermano, te iba a decir algo, hermano. Zacarías 14:9. Ajá, si puede leerlo allí, hermano, disculpe. Dice así: y Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Así es, correcto, ¿ve? Uno y uno su nombre. ¿Ve? El nombre del Señor Jesucristo. Ahora, hay gente pues que habla de, ven allí lo que se le fue dicho al profeta, porque al profeta se le fue dicho, te daré una señal eterna, tu nombre está escrito en esa señal eterna. Y es una señal, es la señal del Cordero, es la señal de la sangre, correcto. Pero el nombre es el nombre del Señor Jesucristo, ese es el nombre del Padre, el Señor Jesucristo. Ahora, dice el profeta, en la página 33, el párrafo 229 y 230. Con esto terminamos. Yo he escogido poner mi nombre en la puerta de la casa de mi adoración, porque mi familia estará reunida allí bajo la sangre. Como fue en Egipto, cualquier cosa por fuera morirá. Moría. Y allá adentro no hay pan leudado. Allí no existe mezcla denominacional en ningún lado. Mi casa, mis hijos nacidos de mis genes. Amén, gloria a Dios. Mis genes están en ellos. Yo he puesto mi palabra en ellos. Las escribiré sobre las tablas de sus corazones. Esa es mi familia. La familia del cuerpo de Jesucristo. La familia. Y por esta puerta entraréis. No por la metodista, bautista o la pentecostal, sino por la puerta donde yo pongo mi nombre. No es metodista. El nombre de Dios no es metodista. El nombre de Dios no es pentecostal. El nombre de Dios no es bautista. El nombre de Dios no es católico. Entonces apártense de esas puertas. ¿Ven? Sino en el lugar donde yo escojo poner mi nombre. Ahora, no hay ningún otro lugar dado en la Biblia donde Dios haya puesto su nombre, sino únicamente en Jesucristo, porque Él es el Hijo de Dios, que ha tomado el nombre de Dios, el nombre humano de Dios. Y no hay otro nombre dado bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Hechos 4:12. No importa que sean metodistas, bautistas, presbiterianos, catequismo o lo que quiera ser. Es solamente por medio del nombre de Jesucristo, el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Así es como uno entra. Sí, Señor. Así es como hemos entrado. Reconociendo al Señor Jesucristo manifestado en un cuerpo. Ese es el Padre. Ese es el tabernáculo de Dios con los hombres, en donde Dios mismo estará con ellos como su Dios, y ellos serán sus hijos. Yo hago nuevas todas las cosas. Hecho está. El que bebiere, el que tuviera sed, beberá gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Yo estaré con él, yo seré su Dios,
Él será mi hijo. Allí está. Allí es donde usted se encuentra con Él. Y allí es donde Él recibe su adoración. ¿Ve? Y es donde usted le adora a Él. Es la revelación de Jesucristo a tu corazón. Que el Señor te bendiga, mi amado hermano. Que seas bendecido por esa revelación. Porque esa revelación siempre estará con usted, siempre estará conmigo, siempre estará con todo creyente que se rinda a esa gran verdad. Que Dios les bendiga, Dios les guarde en todo, mis amados hermanos. Vamos a estar de pie para dar gracias al Señor una vez más. Alabado sea el nombre de Dios. Amado Padre Celestial, cuán glorioso es ese nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú lo has revelado en este día, Señor, a través de tu gracia, a través de tu palabra, de la manifestación plena, Señor, de esa deidad. Tú revelaste el nombre en este día y lo expresaste a tus hijos. Y hoy podemos venir confiadamente, entrar más allá de ese velo, Señor, y hallarnos con esa deidad en verdadera adoración. Ahí está el maná oculto. Ahí está la fuente del agua de la vida, de la cual tomamos todos, Señor. Y gracia sobre gracia, porque hemos bebido todo de ese espíritu que tú derramaste, Señor. Fuimos bautizados en ese espíritu, en un cuerpo, Dios. El cuerpo que tú escogiste para que habite allí tu nombre, Señor. Lo identificaste por la columna de fuego, lo probaste vez tras vez, Señor. A través de toda clase de milagros, maravillas, discernimientos, creaste ardillas, creaste un mundo en él, Señor, y lo diste a tus hijos, Padre eterno. Y ahora nosotros, Padre, nos toca caminar cada día más cerca de Él, cada día más cerca de esa revelación, Señor, que se haga vida en nuestros corazones, oh Dios eterno, como lo fue en Enoc, como lo fue en Elías, como lo fue en Pedro, en Pablo y en todos esos grandes creyentes de las Escrituras. Hoy podemos identificarnos con ellos porque hemos visto la misma revelación. Dios en piel, Dios en carne, Señor, dándose a conocer a nosotros. Bendice pues a este pequeño pueblo que ama tu palabra, Señor, que cree esta promesa. Oh Padre eterno, líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación y apártale de ningún lado, Señor. Oh, te amamos, adoramos tu nombre, Señor, glorificamos tu santo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Oh, aleluya, gloria al Señor, bendito sea tu nombre, Padre. Te alabamos, Dios, guíanos pues a nuestros hogares bajo tu santo cuidado, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, tan contentos en esta mañana, cuánto dan gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Que el Señor les bendiga.